¿Cómo llegan a esta publicación? ¿Cómo se hace esta investigación? ¿Y qué es lo que desnudan? Sí, Vicky, pues como el país conoce, pues Semana lleva ya muchos meses investigando irregularidades al interior del ejército. Pues el año pasado hicimos varias denuncias y varias portadas sobre desde actos de corrupción, seguimientos y chuzadas. Y que nos dimos cuenta que salió en producto de este proceso de reportería, donde hablando con fuentes internas de inteligencia pudimos tener acceso también a unos documentos donde nos dimos cuenta que una de las lo que hacían estas batallones de ciberinteligencia era ni más ni menos que monitorear de una manera exhaustiva y perfilar, digamos, abrirles unas carpetas digitales y físicas de periodistas colombianos, de periodistas extranjeros, de abogados de derechos humanos. A ver, estamos hablando de algo que es muy grave. Estamos hablando de algo que es un atentado a la democracia en sí misma. Todos los colombianos aspiramos a que la fuerza pública sea garante de derechos, no a que la fuerza pública entre a violar derechos, y en particular en este caso, la libertad de prensa. Y a mí me parece que si bien hay algunas reacciones, como bien señala su hashtag del día de hoy, hay insuficiencia en estas reacciones. Es decir, creo que hay una expectativa legítima de algunos de los que me acompañan en este panel, pero también de todos los periodistas perfilados, de conocer quién dio estas instrucciones, quiénes tuvieron acceso a esta información. Creo que es lo mínimo que les permitan el acceso a la carpeta que tiene sistematizada información, porque esto genera una angustia y genera una zozobra que ningún ciudadano debe soportar. Pero creo que el reto de aquí en adelante no es solo el esclarecimiento, sino que se restablezcan las garantías democráticas. Creo que necesitamos una prensa libre, no una prensa espiada, y aquí las credenciales con las que el Estado colombiano llegó ayer al 3 de mayo, Día Mundial de Libertad de Prensa, son bastante cuestionables. Pero aquí lo que está en juego es la democracia. ¿Qué están buscando? ¿Qué necesitan saber de mí, de mi vida pública, mi vida privada? Le preguntaría a Alejandro si esto, además de un perfilamiento digital, virtual, con todas las bases de datos a las que tengan acceso desde la inteligencia, ¿cuándo se traducía en seguimientos personales físicos, en chuzadas, interceptaciones ilegales? Es gravísimo, Vicky, que a senadores de oposición como Gustavo Bolívar de Colombia Humana o Antonio Sanguino y a mí del Verde hagamos parte de esta peligrosa selectividad. ¿Por qué les incomodan las voces de oposición que además ejercemos con total lealtad en una democracia? Lo que encontramos específicamente fueron estas carpetas, fue este monitoreo digital a través, además de unos equipos que fueron donados por unos organismos de inteligencia extranjeros, y donde lo que querían era pues saber en qué andaban estos periodistas, corresponsales del New York Times y del Wall Street Journal, y pues periodistas colombianos, algunos de los que nos están acompañando en el programa de hoy, y muchísimos otros, en qué andaban, con qué se relacionaban, con qué tipo de información tenían. Y la mejor manera de saber eso en línea y en particular, pues obviamente, es tener estos software que le permiten a todas las personas que son también activas en los temas digitales saber exactamente cómo se están moviendo. Claro. Pero yo quiero decir 3 o 4 cosas muy rápidas. Primera, la principal víctima no solo somos los que estamos allí perfilados, es la democracia colombiana, porque es una operación de espionaje contra la prensa, contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, contra el ejercicio de la oposición, contra la actividad sindical, contra la actividad investigativa independiente de las ONGs, etc. Segundo, yo creo que debe haber o hay un sector del país muy poderoso que ordena este tipo de operaciones. Esto no es una operación de seguimiento, digamos, de menor cuantía. Esto es una gran operación de espionaje hecha desde los organismos de inteligencia del ejército
y adelantada desde el más alto nivel de la cúpula de la inteligencia del ejército colombiano. Y debe haber, digamos, un sector muy poderoso para atreverse incluso a hacerle espionaje a periodistas norteamericanos, para atreverse a usar recursos de cooperación internacional y usar equipos de cooperación internacional en esta operación que, repito, es una operación de 130 personas por lo menos, pueden ser más. Luego, entonces, es una operación muy grande. Y tercero, yo creo que también hay que cuestionar la actitud del gobierno y del Ministerio de Defensa, ¿no? Creo que la pregunta la hizo Gustavo Bolívar en estos días, o Angélica. ¿Qué hubiese pasado si Semana no saca la segunda parte de la investigación? Pues los 11 oficiales estuvieran allí, ¿no? En donde estaban, en donde estuvieron todo este tiempo. Si empezamos a tener una fuerza pública que selecciona los mensajes que le gustan, selecciona los mensajes que le disgustan, los empaqueta, empieza a ponerle, a perseguir y a escarbar las fuentes de los periodistas, empezamos a tener unas prácticas que son propias de regímenes autoritarios, y esto es muy grave. Si uno se va a ver en el mapa del mundo, ¿sí?, los países donde el ejército cumple ese tipo de funciones, uno no encuentra sino países de corte autoritario. Y ahí es donde los planteamientos del presidente, si bien son importantes y creo que tienen un valor, creo que si uno los pone en enero del año 2020 los vería perfecto. Pero como bien señalaba Alejandro Santos, esto es algo que está en conocimiento de las instancias de control desde hace ya un tiempo, a mi juicio, más que razonable. Y es algo, y en esto quiero ser muy claro, que no se resuelve con un número. Es decir, a todo este escándalo, esta gran revelación de Semana, el número 11 me importa, pero me sabe a poco. Me sabe a poco porque hay preguntas fundamentales aún por responder que ya han sido planteadas en este programa. ¿Quién ordenó? ¿Quién tuvo acceso a esa información? Proporcionar a los periodistas perfilados la información de ellos que fue recopilada, y qué se va a hacer para que esto no se repita a futuro, empezando por el Congreso, que tiene una comisión de seguimiento a estos temas que debería estar ya va tarde para sesionar en estos temas. Que el presidente Duque por lo menos es responsable por omisión, porque uno no puede ser jefe del Estado, no puede ser el presidente de la República y no tener control sobre sus organismos de inteligencia, sobre la inteligencia de nuestras fuerzas militares. Primero. Segundo, el partido de gobierno, que es el partido del presidente Iván Duque, es un partido que por lo menos sectores muy duros de él tienen un discurso que es un discurso de Guerra Fría, que es un discurso del enemigo interno, que es un discurso justificatorio de este tipo de operaciones, incluso de operaciones que pueden colocar como víctima funcionarios cercanos al presidente Iván Duque, como ocurrió con Andrómeda en la época de Juan Manuel Santos. Yo no creo en la sinceridad de la indignación del presidente Duque, porque él tuvo mucho tiempo entre diciembre y esta fecha de haber tomado acciones contundentes. Las vino a tomar cuando alguien les filtró que la revista Semana iba a hacer la publicación. Y ahora lo que hace es llamar a calificar servicios a los 11 oficiales, cuando eso no es ninguna destitución. Además dice que temporal, y van a quedar con su pensión, etcétera. O sea, personas que le hacen daño al Estado, que le hacen daño a la democracia, terminan premiadas. Si él tuviera una indignación legítima, real, lo primero que hubiera hecho es destituir a estos militares. Pero mire lo que está haciendo: temporal y llamada a calificar servicios. Después los premian, como iba a hacer ahora con el general Nicasio Martínez, con algunos puestos o consulares o como en este caso en la OTAN. Entonces yo no creo que realmente sea sincero. Nos tiene que demostrar su sinceridad actuando contundentemente, destituyendo a estos generales y llevando la investigación hasta las cabezas, hacia la pregunta que hace Vicky. Y entonces la pregunta que hace el programa es: ¿quién dio la orden de chuzar? Y yo la respondí hace poquito en un tuit diciendo: pues, ¿quién dio la orden de chuzar? La respuesta es otra pregunta. ¿A quién le interesa saber qué pasos estamos dando en la oposición? ¿Qué pasos están dando los periodistas que no se han alienado? ¿Qué pasos están dando los defensores de derechos humanos? Pues al gobierno. Y por eso es que no lleva las investigaciones a buen término. Yo quiero ver mi carpeta. Yo le he pedido al presidente de la República que me dé acceso y copia. Yo quiero ver qué información han compilado, qué datos cruzan, a quién buscan, si están
siguiendo a la empleada del servicio de mi casa, si están viendo a quién le debo plata, que eso está público, puede ser mis cuentas rendidas ante el Estado. Pero es información muy grave, Vicky, y quiero contarle una cosa, a los políticos como que todo el mundo los detesta, menos mal aquí hay periodistas, porque si no, no importaba, menos mal, porque hay periodistas internacionales, además está la posibilidad que en Estados Unidos esto pueda tener otra trascendencia, si el gobierno de Trump y él mismo sea el rey de las fake news. Pero a mí me ha sorprendido un poco, ayer entrevistaron al ministro de Defensa, y le preguntaban, no, y los periodistas, sí, gravísimo, rastrear periodistas internacionales, gravísimo, periodistas nacionales, gravísimo, ONGs, gravísimo, el funcionario. Aquí somos 3 senadores de oposición. ¿En qué cabeza cabe en una democracia que al senador Bolívar, al senador Sanguino, que está en la Comisión Segunda de Asuntos Internacionales y de Seguridad, Bolívar, que está en la Económica, yo estoy en la primera, da lo mismo? Es un pésimo precedente, viene de atrás, muchos congresistas de distintos partidos de oposición han sido chuzados o afectos al acuerdo de paz en su momento, entonces no se puede permitir que esto pase como olímpicamente y un anecdotario que, como decía Pedro, se vuelva a repetir y a repetir, y comisiones e investigaciones exhaustivas y rodarán cabezas y lo mismo que antes. ¿Qué significa el nombre del general Nicasio Martínez? Me gustaría a ustedes como investigadores, como periodistas investigadores de esta denuncia que ha salido publicada este fin de semana, ¿qué hay del general Nicasio Martínez en todo esto? Sí, Vicky, yo creo que pues Nicasio Martínez era el comandante del ejército pues cuando ocurrieron todos estos hechos, y en ese sentido pues él bajo su mando tenía pues la responsabilidad de que esto no sucediera, de tomar los correctivos una vez se fueron haciendo las denuncias que, como el país conoce, se hicieron a lo largo del año, y pues lamentablemente no se tomaron las medidas correspondientes en su momento, y yo creo que pues si algo ha pecado es que aquí lo que ha habido es una lentitud para desterrar este tipo de prácticas en la inteligencia del ejército.